puede ofrecer en este momento son las clases virtuales. Entonces, chicas, espero que aproveche el conocimiento que Vale tiene para nos prestigiar hoy, que saquemos las dudas, porque muchas no tuvieron la oportunidad de tener esta clase, o mismo si tuvieron y quedaron con duda, podemos sacar un poquito de las dudas. Vale, la clase es toda tuya. Bueno, hola Audina, muchas gracias. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Si alguien tiene la oportunidad de ponerse un poquito la cámara, para mí sería más agradable, así no siento que estoy hablando solo con una pantalla. La que pueda y la que no pueda está bien. Bueno, mi nombre es Valeria, yo soy licenciada en obstetricia, no sé si quizás conozco alguna de las que anden por acá, soy también docente de PFO, de la práctica final obligatoria, junto con Lau y con María José. Eh, bueno, y como dijo Udina, hoy nos convoca esta clase de infección urinaria y de vulvovaginitis. Somos un montón, 53 personas. Bueno, yo estuve hablando un poquito con Juli, que en realidad Juli Poggi, con quien estuve organizando esta clase. Em, la realidad es que entiendo que como el parcial es la semana que viene, quizás tienen lectura o ya han leído los temas del examen, entonces mi idea no era dar una clase exactamente sobre infección urinaria y vulvovaginitis, sino que pueda hacer algo un poco bastante más dinámico. No sé si ustedes tienen apuntes por ahí, o si tienen, por ejemplo, el cuadrito de la guía de procedimientos de control de embarazo, esa guía naranja a mano, que tiene unos cuadritos que resumen muy bien todo lo que tiene que ver con las infecciones, sintomatologías, bueno, tratamientos y demás, que para mí siento que es muy útil en poder tener a mano una lectura más rápida de cómo identificar cierta infección y qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, eso, más que nada me gustaría que sea un intercambio, que se puedan activar si quieren los micrófonos, que podamos ir charlando, así vamos sacando dudas, y traje también algunos casos clínicos que me parece que quizás es una buena forma práctica de aprender. Estamos acá para que se equivoquen, para que nos equivoquemos, así que no voy a tomar un examen ni voy a decir si alguien está diciendo algo que no es, así que la idea es que podamos ir construyendo entre todos. Me gustaría compartir pantalla, no sé si voy a poder. Ahí va. Hola. Hola. Sí, mira, yo te quería consultar más que nada al final de la clase, porque entiendo que hoy la clase es de vulvaginitis e ITU, pero quería consultarte más que nada si después se podías repasar diagnóstico y tratamiento de hepatitis B. Bueno, ¿tenés alguna pregunta específica? Sí, o sea, más que nada no, como que se me mezclan bastante y quería como que, no una pregunta específica, pero si me podés como pasarlo un poco como por arriba, porque ayer tuvimos la clase de consulta, pero justo ese tema no lo tocó. Más que nada igual al final de la clase si hay tiempo. Bueno, dale. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar con infección urinaria, que es un poquito más ligera también la temática, me parece. Y con esto sí me gustaría, si quieren ir colaborando conmigo, y que vayamos construyendo una definición de lo que es la infección urinaria. Lo voy a hacer muy dinámico, la idea no es que hable yo, así que se animen también a hablar ustedes,
que podamos conversarlo y podamos construir eso, una clase entre todas. ¿Alguien se anima a decir la definición de infección urinaria? Somos un montón. Bueno, la infección urinaria es la existencia de bacterias dentro del tracto urinario, ¿sí? Las podemos clasificar en infecciones urinarias altas o bajas. En las infecciones urinarias altas, dentro de las infecciones urinarias altas podemos encontrar la pielonefritis, y dentro de las infecciones urinarias bajas podemos encontrar cistitis, uretritis y bacteriuria asintomática, ¿sí? Para hablar de los principales agentes patógenos que causan estas infecciones, podemos nombrar Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Streptococo del grupo B, y que van a dar más o menos los síntomas bastante similares, ¿sí? Excepto cuando hablamos de una bacteriuria asintomática, que estamos frente a una infección urinaria, pero que no da síntomas, ¿sí? Y cuando hablamos de factores de riesgo para infección urinaria en general, hablamos de mala higiene de la zona genital, hablamos de multiparidad, hablamos de embarazo, hablamos de condiciones también socioeconómicas que hacen al alcance o al acceso de agua potable y segura, no solo para la toma, sino también para la higiene. Y, ¿qué me estoy olvidando? Diabetes, como los factores de riesgo principales en general, además de lo que es el embarazo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa particularmente durante el embarazo? Suceden otros cambios a nivel fisiológico y anatómico de la mujer o persona gestante, que hacen a que esa persona sea más propensa a tener infecciones urinarias, ¿sí? Y eso tiene que ver con modificaciones a nivel de la función del riñón o de la unidad funcional del riñón, que es el glomérulo, que hay un aumento considerado de filtrado glomerular, también porque tiene que ver con el aumento de volumen plasmático que hay en la persona que gesta, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso, hay un mayor aumento también de función del riñón, lo que va a terminar provocando que la vejiga se llene más veces de orina, que la persona gestante vaya más veces al baño a hacer pis. También se produce una dilatación de los uréteres y, y una modificación también en su lugar de sitio donde se encuentran cuando el útero empieza a aumentar de tamaño, ¿no? Entonces empieza a desplazar ciertos órganos, entre ellos los uréteres también se van modificando del lugar. La vejiga empieza a tener también mayor capacidad de retener orina, y esto tiene que ver por la elasticidad que toma la vejiga en el embarazo, producto del aumento de progesterona, sobre todo, por los cambios hormonales que suceden en el embarazo, que hace que las embarazadas o personas gestantes en general sean más elásticas, ¿sí? Después, más adelante en el embarazo también va a aportar a eso la relaxina, pero con respecto a esto y a la función muscular de la vejiga, tiene que ver la progesterona y algunas prostaglandinas que hacen que eh,
pueda aumentar su capacidad de contener orina, ¿sí? Lo que va a suceder más tarde cuando el embarazo avance y el feto tenga un tamaño considerado y haya líquido amniótico y placenta y demás, todo eso va a generar un peso sobre la vejiga y sobre todo más hacia el final del embarazo, que la presentación fetal genera una presión sobre la vejiga y hace que la mujer vaya muchas más veces al baño porque empieza a disminuir la capacidad de contener esa orina, ¿sí? Em, Muchas veces se confunde o suele suceder por la experiencia y por la práctica de que las personas gestantes ya en el tercer trimestre o bastante cerca del momento del nacimiento consultan a la guardia por pérdida de líquido por genitales y muchas veces entra la confusión de si es orina o no, ¿sí? Em, y muchas veces también se escucha que si terminamos haciendo el diagnóstico de que realmente descartamos que es líquido amniótico y consideramos que es orina lo que se escapa, escuchamos que las profesionales que acompañan y que asisten ahí en la consulta dicen, bueno, es normal porque la presión de la cabeza hacia el final del embarazo, cuando empieza a descender, empieza a hacer más presión sobre la vejiga. Y en realidad no es tan normal que eso suceda porque también nos está hablando de una debilidad que sucede a nivel de la musculatura del suelo pélvico y de los esfínteres de la uretra, ¿sí? Que también se ven modificados producto de los cambios hormonales y de la progesterona y de la relaxina, pero en realidad eso nos está hablando de que hay una incontinencia urinaria y que tiene que ver justamente con una debilidad. Entonces a esa mujer deberíamos prestarle más atención para que en un posparto, ya más cerca de los 45 días aproximadamente, podamos evaluar si tiene escapes de orina o no, si continúa con esos escapes de orina o no, para hacer una rehabilitación del suelo pélvico. Bien, y otro de los cambios que también sucede es que hay un reflujo de orina y a veces tiene que ver con que no se produce el vaciado total de la vejiga y empieza a quedar como orina residual y empieza a haber también ascenso de bacterias y eso termina provocando una infección urinaria. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Yo ahí les comparto un cuadrito que en realidad algo de lo que por lo que me guié para hacer esta clase fue, fue por la guía de la maternidad Cerdá, no sé si la conocen, pero va actualizando bastante seguido formas de diagnóstico o tratamiento y yo les traje este algoritmo que quizás no se ve ahí, pero después se los puedo compartir o incluso lo pueden buscar también por internet. ¿Qué sucede cuando sospechamos una infección urinaria, sobre todo en el embarazo? ¿Sí? Siempre que tengamos la sospecha de una infección urinaria, vamos a pedir una muestra de urocultivo y de sedimento urinario, ¿sí? Si estamos en una guardia y se acerca una persona con síntomas urinarios, lo primero que vamos a pedir, porque es el resultado más rápido también, es un sedimento urinario. Pero a la vez también vamos a pedirle que en esa misma toma haga la toma de un urocultivo, ¿sí? La toma del urocultivo preferentemente se toma con la primera orina de la mañana,
¿sí? Como de elección, porque es la orina donde pudimos retener durante más tiempo, ya haya sido si no nos despertamos en toda la noche a orinar o si quizás nos despertamos una vez, pero por lo menos 3 o 4 horas de retención de orina tiene, ¿sí? Sí se dice que si esa persona se levanta tipo 6 de la mañana puede hacer, se despierta con ganas de orinar a esa hora, puede hacer la toma en ese momento. Y la toma del urocultivo, a diferencia del sedimento, es la toma del chorro medio, ¿sí? Es primero previo a la higiene vulvar, y vamos a poner una especie de tapón que se puede hacer a veces con una gasita chiquita, o mismo si usan tampón, también se puede hacer con la colocación de tampón. Lo que no se sugiere para eso es algodón, porque si no queda como todo el resto se desarma y queda dentro de la vagina. Pero sí poder hacer un tapón para que cuando la orina cae al frasquito no se contamine con otros gérmenes. Entonces va a ser un chorrito en el inodoro, el chorrito del medio en el frasquito y va a terminar de orinar en el inodoro. No se necesita una gran muestra, o sea, no se necesita llenar el tarrito, sino con que esté un cuarto o la mitad ya es más que suficiente. Y por lo general, la muestra del urocultivo tarda entre 72 horas, o sea, 3, 4, 5 días dependiendo del laboratorio. Pero una lectura de un sedimento la podemos hacer mucho más rápida, ¿sí? Si nosotras sospechamos una infección urinaria, hicimos el sedimento y la toma del urocultivo y el sedimento nos dio normal, igualmente vamos a esperar el resultado del urocultivo, ¿sí? Vamos a hacer el control evolutivo, pautas de alarma, toma de agua, toma de jugo de naranja, como un tratamiento más sintomático, ¿sí? Teniendo en cuenta que si la persona está embarazada y en algún momento llega a hacer un registro febril, tiene que volver a consultar a la guardia, ¿sí? Si ese sedimento urinario dio patológico, es decir, que nos va a informar que aparecen más de 10 leucocitos por campo y aparecen otros gérmenes, ahí vamos a tratar esa infección urinaria, ¿sí? La vamos a tratar y vamos a esperar el resultado del urocultivo también, ¿sí? Para ver si el tratamiento del antibiótico que le dimos, cuando nos llegue el resultado del urocultivo con la lectura del antibiograma, estamos bien con el tratamiento que elegimos para darle. Entonces, con el sedimento patológico vamos a diferenciar si es una cistitis o si es una pielonefritis. ¿Cuál es la diferencia, la más importante? El registro febril. Si esa persona está con fiebre, ya hacemos el diagnóstico de pielonefritis, ¿sí? Excepto que, o sea, vamos a investigar y vamos a hacer una anamnesis bien profunda, pero excepto tenga otro foco infeccioso, vamos a considerar una pielonefritis. Profe, discúlpame. En Sí, en el caso de la pielonefritis también se suele diferenciar por el puño percusión uni o bilateral que da positivo, porque en sí los síntomas son los mismos también. sí, pero la pielonefritis siempre te da fiebre. Sí, está bien eso, Antonella, lo que decís. O sea, los síntomas de infección urinaria son, sí, disuria, polaquiuria, tenesmo, o sea, esos signos por lo general van a estar presentes, molestias suprapúbicas, o dolor incluso en la zona lumbar baja o más en la zona del sacro, pero la pielonefritis se va, cuando nosotras hagamos la puñopercusión. ¿Saben lo que es la puñopercusión? Pedimos a la persona que se siente y en la línea, digamos, de los riñones hacia abajo,
vamos a hacer unos golpecitos suaves, no necesitamos golpear muy, muy fuerte, y nos damos cuenta enseguida porque cuando estamos haciendo los toquecitos con el puño cerrado sobre la espalda, enseguida la persona reacciona y hace como un sobresalto, ¿sí? Puede ser positivo de los dos lados o puede ser positivo de un lado y del otro no, por eso es uni o bilateral. Pero esos son los signos que nos van a hacer el diagnóstico diferencial, digamos, de una cistitis a una pielonefritis. Incluso las infecciones urinarias pueden llegar a dar hasta náuseas y vómitos como síntomas, ¿sí? Entonces, si esa persona gestante está con fiebre y hacemos el diagnóstico de una pielonefritis, la indicación ahí es la internación y el tratamiento antibiótico endovenoso. Que el antibiótico de elección para las pielonefritis es la ceftriaxona, ¿sí? Que por lo general también es lo más común que hay dentro hoy de los hospitales. Hacemos la internación, aguardamos el resultado del urocultivo y vamos a hacer mientras tanto el tratamiento endovenoso con la ceftriaxona. Vamos a solicitar una eco obstétrica, una eco renal, un perfil renal, un perfil hepático, hemograma también de rutina, y vamos a hacer hemocultivos, ¿sí? Vamos a hacer 2 cultivos separados de una diferencia de 15 minutos entre uno y el otro. Solo porque si esa persona igualmente por cualquier motivo la deciden internarla porque no se puede, no sé, es una infección urinaria sin fiebre, pero esa persona no se puede comprar el antibiótico, bueno, si nosotras tenemos en el hospital, decidimos internarla por una causa más social, no vamos a hacer la toma de hemocultivo. El hemocultivo solamente es por la fiebre. Cualquier embarazada con fiebre en realidad se debería tomar hemocultivos y urocultivo también. Profesora, ¿podría repetir lo que se pide? Sí, hemograma, o sea, laboratorio de sangre completo con perfil renal y hepático. Una ecografía renal, una ecografía obstétrica, vamos a guardar el urocultivo y vamos a hacer la toma de hemocultivo. Profesora, ¿y cuántos días queda internada la paciente? 5 días por lo menos con tratamiento endovenoso. ¿Y el tratamiento puede ser oral y no quedar internada? No, si tiene fiebre se interna. Ok, gracias. Si tiene fiebre se interna Profe, sí o sí, la indicación es interna. Profe, yo había leído que una vez que bajaba la fiebre, creo que eran a las 48 horas, se podía pasar a lo que es el tratamiento oral. ¿Puede ser? En realidad las actualizaciones ahora son a la espera del urocultivo y eso depende mucho de cuánto tarde en el laboratorio. Pero con 48, 72 horas sin fiebre, si ya tenés el resultado del urocultivo, la podés rotar. Si no está el resultado del urocultivo, hasta 5 días con antibiótico endovenoso. Y en caso de rotarlo al tratamiento oral, ahí puede ser un tratamiento ambulatorio o sigue internada. Y las primeras 24 horas por ahí internada y como conducta expectante a ver cómo evoluciona, y si después está bien se puede dar el alta, sí. Buenísimo. Lo importante es que al momento de dar el alta, o sea, estemos bien seguras de que se va sin fiebre, ¿sí? No se indican tratamientos antitérmicos reglados. Podemos dar un antitérmico al ingreso para poder bajar la fiebre,
que se dé una ducha, bueno, y otras indicaciones, digamos, más que tome agua, bastante agua, que pueda hacer pis, que pueda descansar, que se abrigue y demás, pero tenemos que corroborar que no se vaya con fiebre, asegurarnos de eso. Y el resultado del urocultivo, porque si el antibiograma no coincide con el antibiótico que nosotras elegimos para darle, uno de los problemas más grandes que hay hoy en día es que hay muchas resistencias a los antibióticos. Por eso mismo no se da reglado el antitérmico, porque nos tenemos que, si 48 horas de evolución con el antibiótico que nosotras decidimos indicarle continúa haciendo fiebre, bueno, algo hay que hacer con el antibiótico, hay que rotarlo, y ahí seguramente lo más indicado sería poder pedir una interconsulta con infectología, ¿sí? Para que evalúe cuál sería el mejor antibiótico para cubrir a esa persona hasta que tengamos el resultado del urocultivo. Una vez que rotemos, una vez que tengamos el urocultivo y rotamos a vía oral, la persona se tiene que ir con el tratamiento vía oral para poder cumplir 10 días, ¿sí? O sea, 10 días sumados a los que ya recibió el tratamiento endovenoso. En total tiene que cubrir esos 10 días. Bueno, y obviamente poder haber realizado la ecografía, todos los laboratorios completos, y también ciertas conductas van a ir cambiando o modificándose en base a esos resultados, ¿no? ¿Cómo ponemos el útero? Tipificación de germen, antibiograma, así. Nosotros el urocultivo lo hacemos en la misma, con la misma toma antes de indicar el antibiótico, ¿sí? O sea, el tratamiento antibiótico se inicia una vez habido tomado la muestra del urocultivo, no después. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Si consideramos que esa persona no tiene fiebre, tiene puniopercusión negativa, o si así la tuviera igualmente positiva, pero está sin fiebre y tiene otros síntomas urinarios, lo que vamos a hacer ahí es dar un tratamiento antibiótico vía oral, pero que sea ambulatorio, ¿sí? Igualmente, ahí también vamos a esperar el resultado del urocultivo, y una vez que tengamos el resultado del urocultivo, ver si ese antibiótico está bien indicado o hay que rotar el antibiótico. Igualmente vamos a cumplir el tratamiento antibiótico de 7 días, ¿sí? ¿Cuál es el antibiótico de primera elección? Vía oral. En realidad tienen que ser cefalosporina de primera generación, que puede ser cefalexina, puede ser también nitrofurantoína, puede ser fosfomicina también, que es única dosis para el tratamiento de la infección urinaria. Lo que tiene tanto la fosfomicina como la nitrofurantoína es que son bastante caros para conseguir cuando hacemos el tratamiento ambulatorio. Entonces, siempre terminamos indicando la cefalexina. Por eso también sucede que hay mucha resistencia al antibiótico y después en realidad no termina dando resultado. Una vez que nosotras indicamos el tratamiento, sea vía oral o sea endovenoso, a las 48 horas la persona debería estar sin síntomas ya.
Y a veces cuando hay una resistencia al antibiótico, los síntomas no se van. Y con la cefalexina está pasando mucho eso porque la gente la compra de forma libre en las farmacias y para todo toma cefalexina. Entonces se termina haciendo una resistencia a ese antibiótico y una vez que lo indicamos no pasa nada. Y la nitrofurantoína se puede dar a partir del segundo trimestre. En el primer trimestre del embarazo no se puede dar. Y con esto del urocultivo, de que hayamos tomado la muestra previa a la indicación del antibiótico, nos posibilita también no hacer una toma de urocultivo post-tratamiento, ¿sí? Porque si nosotras estamos seguras de que le dimos el antibiótico que corresponde, va a estar curada, digamos, ¿sí? Hicimos el tratamiento indicado, el tratamiento correcto. Y yo acá les dejo también en realidad un cuadrito con el tratamiento de las infecciones urinarias también bastante actualizado desde el 2024. Y lo mismo, no charlamos de las bacteriurias asintomáticas, pero porque me fui hablando por lo que sucede más quizás en una guardia eh, o la diferencia entre una cistitis y una pielonefritis, pero también podemos estar frente a una bacteriuria asintomática y eso es cuando justamente no se presenta ningún síntoma, nos viene un urocultivo positivo, ¿sí? Un urocultivo que podemos pedir en la rutina de embarazo o porque la persona se lo haya hecho solamente de control, digamos, sin ninguna indicación. Y eso también lo vamos a tratar de manera ambulatoria, no es necesaria tampoco la internación en el caso de las bacterias asintomáticas, pero son bastante frecuentes también en el embarazo. Y ahí es lo mismo, cefalexina, nitrofurantoína, fosfomicina, la nitro siempre a partir del segundo trimestre. Y en realidad el amoxiclavulánico es un antibiótico que ya no está indicado en las mujeres embarazadas por el riesgo que tiene, que está asociado a enteritis necrotizante. Entonces no es un antibiótico que se esté indicando actualmente. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. No sé si yo estoy confundida. Creo que Nacho, la última clase, nos dijo que la primera elección puede ser que era nitrofurantoína y que se dan primero y segundo trimestre, no en el tercero. No sé si estoy errada. Ay, perdón, yo también curso con Nacho y dijo eso, le dijo la compañera. Bien, bien, bien. De hecho, creo Bueno, que yo soy cursante de esta materia. De hecho, creo que el año pasado en el parcial ya nos dieron la nitrofurantoína de primera elección. la nitrofurantoína es un antibiótico sí, que podemos indicar justamente por esto que yo les contaba de la resistencia que hay al antibiótico y a la cefalexina. Por eso se elige otro antibiótico. La realidad es que no todas las personas pueden comprar nitrofurantoína. Es un antibiótico bastante caro y de bastante difícil acceso, por eso la indicación siempre es la cefalexina, que podemos dar 500 o podemos dar 1 gramo cada 12 también, y, y poder ahí sí hacer un control con el urocultivo o también empezar a observar si a las 48 horas disminuyen los síntomas. Pero
pero en la realidad de la práctica no todas las personas pueden comprar nitrofurantoína. Si hay porque hay muestras en el hospital o la persona se lo puede comprar, sí se lo indicamos. Genial, gracias. Igual siempre hay que tener en cuenta la edad gestacional porque no se recomienda en el primer trimestre, ¿no? En el tercero, Nosotros no le indicamos en el primer trimestre por la embriogénesis. Pero lo podemos chequear igual, para no quedarnos con la duda ahora. yo me lo anoté porque de hecho tenía cefalexina también de primera elección, eso es lo que decía una de las guías, y dijeron que ahora se actualizó, que es nitrofurantoína y que se da en el primer y segundo trimestre, pero no en el tercero. Yo tengo entendido que casi en el primer trimestre se tiene que tener más cuidado con la medicación y todo eso porque la embrionesis. Sí. Sí, creo que es en la guía del 2024 que dice, que creo que la tomaron este año. Sí, está bien. Primer y tercer trimestre, la nitro. Evitar la nitro en el primer y tercer trimestre. Esto es de la CERDA y si quieren les puedo compartir ahora la guía por acá por el chat para que la puedan leer. Sí, buenísimo. Que es lo más actualizado que hay. Por lo que yo les digo con respecto al uso y a la indicación de cefalexina en diferencia con la nitrofurantoína. No digo que no sea un antibiótico de primera elección, siempre y cuando esa persona pueda comprarlo, básicamente. También tiene que ver mucho con el interrogatorio el interrogatorio y la anamnesis que nosotras hagamos. Si estamos frente a una persona que nunca tomó antibióticos, ni para un dolor de muela, ni para una cirugía, o sea, que nunca tomó antibióticos, y probablemente la cefalexina le dé resultado. Tiene que ver con eso y con que también el agente patógeno más común es el Escherichia coli. Y bueno, y tenemos que hacer bastante hincapié también en las pautas de higiene, ¿no? Cómo se higienizan, en las personas que también tienen relaciones sexuales anales. Bueno, nada, dar indicaciones y cuidados frente a eso, porque si no terminan haciendo infecciones urinarias también a repetición. Y poder comentarles e informarles que sepan también el riesgo que hay frente a las infecciones urinarias que no se tratan, ¿no? Sobre todo hacer hincapié en por qué es importante tanto el control prenatal precoz, ¿no? Que lo que dicen las guías hoy es que lo ideal sería poder tener un primer laboratorio con un urocultivo también entre las 12 y 16 semanas, porque es de la única manera que se pueden detectar las bacteriurias asintomáticas. Cuando hay un control prenatal insuficiente o no hay laboratorios, o quizás van al control pero no se hacen los laboratorios de sangre y de orina, lo más probable es que terminen haciendo una pielonefritis porque no hay un seguimiento oportuno de esa persona. Bueno, y ahí explicarle los riesgos, ¿no? De bajo peso al nacer, de restricción de crecimiento intrauterino, de contracciones, la aparición de contracciones uterinas, amenaza de parto pretérmino. No para asustarlas, ¿no? Sino para que tengan información y que puedan conocer por qué es importante hacer la pesquisa y después repetir el urocultivo
uno por trimestre. Vale, escúchame, te tengo una duda con el tema de la cistitis y la pielo. Puede ser que tenga, o sea, todos los síntomas de una pielo, pero no tenga fiebre. Sí, los síntomas de infección urinaria van a ser siempre los mismos. Van a ir, no necesariamente se tengan que presentar todos los síntomas, pero sí lo que diferencia una cistitis de una pielonefritis es la fiebre. La pielonefritis tiene fiebre siempre porque ya estamos hablando de una infección urinaria más alta, ¿sí? Por eso la puniopercusión es positiva. Estamos hablando ya de que hay una afectación más a nivel renal, ¿sí? Por eso es importante en la internación pedir una ecografía renal para ver también cómo están los riñones. Más allá de que nos van a informar modificaciones, nos van a informar dilatación de los uréteres y demás, porque ahí tenemos que conocer que es parte de la fisiología del embarazo, esas modificaciones, pero hay personas que por ahí vienen con algunas alteraciones o malformaciones renales y nunca lo supieron hasta el momento del embarazo, que empiezan a hacer infecciones urinarias a repetición, por ejemplo, y tiene que ver con algo que venía previo. ¿Contesté la pregunta ahí? Sí, ahí lo entendí bien. Gracias. De nada. Bueno, avanzamos acá, les traje un caso clínico, una gestante de 24 años, es su primer embarazo, está cursando 14 semanas de gestación. Se presenta al turno del seguimiento prenatal y recibimos un urocultivo de rutina que informa 100.000 colonias por mililitro de el agente patógeno es Escherichia coli, ¿sí? O sea, tenemos solamente esa información y no tenemos antibiograma. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué riesgos existen para la madre y para el feto? Y si debe tratarse y cuál sería el seguimiento post-tratamiento. Una bacteria asintomática. Bien. Es una bacteriuria. ¿Y cómo la tratamos? Con nitrofurantoína o cefalexina. Bien. ¿Por cuántos días? 3 a 7 días estudié yo, ¿puede ser? Bien, sí. Por lo general sí se da 7 días. Bien. Decía de 4 a 7, ¿puede ser? Sí, puede ser, pero por lo general en la práctica se indica 7 días de tratamiento. Está bien igual que digan de 4 a 7, pero por lo general en la práctica se indican 7 días de tratamiento. Bueno, ¿y qué hacemos después de indicarle el tratamiento? ¿O qué, además de indicarle el antibiótico, qué otras cosas le dirían? ¿Qué indicaciones le darían más allá de la toma del antibiótico? Repetir el urocultivo. Bien, ¿cuándo lo repetimos al urocultivo? Finalizado el tratamiento. ¿Inmediato de la finalización del tratamiento? Sí. La toma del urocultivo en estos casos está indicada a los 10 días del inicio del antibiótico. O sea que si son 7 días de tratamiento, vamos a esperar 3 días para hacer la toma del resultado, para hacer la toma del urocultivo, perdón. El riesgo para la madre puede ser que se agrave a una pielonefritis, ¿sí?
pautas de higiene. ¿Qué más? Una buena hidratación, aporte de vitamina C, si puede tomar jugos de naranja exprimidos. Y ahí también estar atentas al registro febril, porque nosotras nos encontramos con esto en el consultorio, por ejemplo, y el laboratorio es de, no sé, hace 10 días atrás, por ejemplo, ¿no? Asegurarnos que en ese momento la persona no haya hecho ningún registro febril en esos días, ni el día que está con nosotras en la consulta, ¿sí? Y como nosotras, desde que indicamos el antibiótico hasta que empieza a disminuir los síntomas, tenemos 48 horas, en esas 48 horas se puede presentar igualmente registros febriles. Entonces, una de las pautas de alarma es, si presenta registros febriles, ir a la guardia, ¿sí? Profe, ¿puedes decir cuáles eran las cosas que se recomienda? ¿Era ingerir vitamina C, las pautas de higiene y cuál otra? Hidratación. Ah, bien. Y ahí en realidad, o sea, el aporte de líquido sucede siempre lo mismo. Si la persona come frutas y verduras crudas, ahí tenemos bastante aporte de agua ya. No es necesario recomendar que se tome 2 litros de agua más, porque si no va a estar constantemente también yendo al baño. Siempre recomendamos que el aporte de líquido sea de Variado, agua, que no es, ¿cómo? variado, con frutas, líquidos y infusiones. Claro. No recomendamos tanto las infusiones, el mate, el té, el café como hidratantes, porque en realidad son diuréticos, entonces no cuentan como aporte de líquido. Eso también es importante decirlo, porque a veces se toman o mucho té o mucho mate y piensan que están ingiriendo líquido y en realidad no. Verduras y frutas crudas, y líquido, y también que puedan tomar más o menos hasta las 6, 7 de la tarde, porque si siguen tomando agua después, lo más probable es que se despierten un montón de veces al baño a la noche a hacer pis. Y tras que a la embarazada por ahí le cuesta dormirse, o si está con momentos de insomnio y demás, la realidad es que no está bueno indicarle que siga tomando agua. Bien, el siguiente, gestante de 30 años, cursa 30 semanas de embarazo, consulta por referir 39 grados de temperatura, dolor lumbar derecho, náuseas y escalofríos, refiere disuria previo de varios días. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué signos se diferencian de una cistitis? ¿Qué complicaciones existen? Y si debe tratarse ambulatorio o en internación. Se interna, es una pielonefritis por la fiebre y el dolor lumbar. Bien. Sí, Agudo, ¿no? Sí, sí, sí. Si Característico por están la cistitis sería más que todo la fiebre y el dolor lumbar, ¿no? sí, los escalofríos y las náuseas también. Y también sí, suele tener la pielonefritis. sí, eso les iba a decir. Si tienen la posibilidad de estar en una guardia y hacer prácticas, se ve muy marcada la diferencia de una mujer que viene a consultar porque está con disuria o poliaquiuria y se indica un tratamiento ambulatorio, a una que viene con dolor de la infección urinaria alta, que viene como medio retorcida, con chuchos de frío. Con vómitos también, ¿no? Incluidos. Sí. Ahí ya, sin hacer ningún tipo de interrogatorio, ya sabemos que estamos frente a una pielonefritis. Bien, se interna, se hace tratamiento endovenoso.
Bueno, ahí solicitamos todo lo que dijimos anteriormente, los hemocultivos, el urocultivo, la ecografía renal, la ecografía obstétrica, los laboratorios de sangre. Bien. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Romina. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Bueno, yo quería aportar que yo estuve haciendo unas prácticas en una guardia y generalmente cuando las pacientes llegan así con síntomas urinarios y no tienen fiebre, se las deja en observación hasta y se le pide el seguimiento urinario. Pero generalmente más que síntomas urinarios siempre refieren lo que son las contracciones eh, sin ningún otro síntoma, digamos. Y entonces se las deja en observación justamente por las contracciones y para ver si no es algo urinario. Bien, exacto. También nos podemos encontrar en la práctica con infecciones urinarias sin fiebre, pero que están con dinámica uterina, y si es un embarazo menor a 37 semanas, también entra en una indicación de internación, porque ahí ya estamos frente a una amenaza de parto pretérmino también. El tratamiento endovenoso para las pielonefritis es hasta que esté el resultado del urocultivo o hasta que esté en de 48 a 72 horas a febril, que por lo general terminan siendo 5 días de tratamiento endovenoso para poder rotarla a vía oral y para poder irse de alta con ese antibiótico. Pero no la rotamos a vía oral hasta que no tenemos el resultado del urocultivo, porque no sabemos si es el antibiótico indicado para esa infección urinaria. Necesitamos el resultado del antibiograma para hacer la rotación de endovenoso a vía oral. ¿Qué sería la ampicilina? No, la vía endovenosa. No. Ceftriaxona. Mm. Bueno, continuamos con vulvovaginitis. Bien. Bien, vamos a hablar de vulvovaginitis como alteraciones de la microbiota vaginal que van a manifestarse con la presencia de flujo diferentes dependiendo de cuál sea el agente que esté causando esa infección, si es un parásito, si es un hongo. Y estas vulvovaginitis también las vamos a clasificar en infecciosas y no infecciosas. Hoy particularmente vamos a hablar de las vulvovaginitis infecciosas y sus principales factores de riesgo son las parejas sexuales, relaciones sexuales sin anticonceptivo de barrera, también factores socioeconómicos tienen que ver, y el uso de duchas vaginales sobre todo, que ahí hay que hacer mucho, mucho hincapié en que dejen de usar las duchas vaginales, ¿sí? Que no es lo más indicado. Bien, y en principio las vulvovaginitis lo que vamos a observar en un control más de inspección, digamos, ginecológica, cuando veamos la vulva, es que va a estar eritematosa, va a estar de un color bastante más rojo, bueno, dependiendo de la evolución que tenga
em, esta afección, pero a veces se ve como hasta la piel más descamada. Se puede ver el flujo a veces bastante cerca de lo que es el introito vaginal. No necesariamente a veces tenemos que poner un espéculo, sino que ya visualizando el introito se puede empezar a observar, pero hay una irritación de los labios y de toda la zona vulvar bastante presente. Y acá un diagnóstico diferencial importante es poder hacer con respecto a las alergias que tengan, sobre todo con el uso de jabones o de jabones corporales o de jabones de la ropa que a veces cambian de marca o lo que sea y, y hacen como una presencia ahí de alergia, y también de la ropa interior que usen. Siempre recomendamos también que sea ropa no muy ajustada y que sea ropa de algodón, ¿sí? Justamente porque necesitamos que la vulva respire, ¿no? La vagina y la vulva tienen agentes que son normales e incluso son hasta protectores, y el vello púbico es también protector de cualquier germen para el ingreso hacia la vagina. Entonces a veces también la recomendación tiene que ver con que, bueno, quizás no depilarse o no rasurarse del todo, porque por lo general en las personas que eligen rasurarse completamente son mucho más propensas a presentar flujos anormales, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es un flujo normal. Y también que si quizás ese rasurado lo hacen con las maquinitas, muchas veces se terminan lastimando o hasta incluso irritando bastante la piel, entonces también hay que hacer un diagnóstico diferencial con eso. Después, importante saber que todas las mujeres o las personas con vulva tenemos un flujo que es habitual. Perdón, profe, consultación a paciente dice que ella se lava la zona íntima con duchas o jabones, ¿es recomendado en ese caso? Duchas vaginales, la ducha del bidet no es lo recomendado. Eso para nadie, para ninguna persona es recomendada, porque nosotras ahí lo que hacemos es llevar o sea, cambiar al germen que es habitual en un lugar, o sea, en la vulva, hacia adentro de la vagina. Entonces, ese germen nos está protegiendo, digamos, afuera, pero una vez que entra a la vagina y ya es otro hábitat, digamos, va a terminar generando una infección, ¿sí? Porque no es un germen que esté en su lugar. Entonces las duchas vaginales no se recomiendan. Y después con jabones, la realidad es que algo que también tenemos que compartir es que tanto la vulva como el pene tienen olores, ¿sí? Em, no tenemos que oler a rosas, eso es totalmente un mito, incluso muchas veces es contraproducente. Em, lo mismo que en el negocio de las toallitas, de los protectores que vienen perfumados, eso también hace que se genere mucha irritabilidad em, en la zona vulvar y también en el cambio del pH de la vagina y el pH también vulvar, ¿no? Entonces eso es muy propenso a que se presenten infecciones. Yo a veces les digo que por ahí si quieren usar jabón, hagan como espuma así en las manos y se lo pasen por la zona del monte de Venus y que dejen correr el agua, no que se pasen jabón por la vulva, porque incluso hay mujeres
que por ahí, sobre todo cuando tienen flujos anormales, que se sienten mucho olor, empiezan a usar bastante los jabones corporales y termina siendo contraproducente porque agrava más a la presencia de ese flujo. Bueno, es importante también saber y conocer que todas las mujeres o personas con vulva tenemos un flujo normal, ¿sí? Que nuestra vagina, o sea, que somos seres hormonales primero y somos personas que nos regimos por un ciclo y eso hace que constantemente nuestras hormonas vayan y vengan y dependiendo del ciclo, si ustedes, yo siempre digo que nosotras podamos poner atención en nosotras mismas también para saber después qué es lo que transmitimos, más allá de lo que digan los libros. Y esto sucede sobre todo por ahí, se puede observar mejor en aquellas personas que no toman anticonceptivos o que no usan ningún anticonceptivo, porque eso también hace una diferencia en el flujo vaginal habitual. Pero en personas que no toman ni utilizan ningún método anticonceptivo, se puede observar, dependiendo del momento del ciclo que estén, cómo va cambiando el flujo, ¿sí? Y siempre vamos a manchar un poco la bombacha, siempre va a haber secreciones vaginales, ¿sí? En algunos momentos del ciclo van a ser más, en otros momentos del ciclo van a ser menos, pero acá también hacer hincapié en la recomendación de no usar constantemente protectores diarios porque eso hace a la modificación de la flora de la microbiota vaginal, hace al cambio también del pH, entonces si tenemos un flujo habitual siempre vamos a tener más porque esos microorganismos están actuando frente a un agente, digamos, que no sé, puede ser la toallita, el protector, o si se usan tampones, digamos, es como una reacción hacia lo que se presenta. Bueno, y el flujo vaginal habitual no tiene olor, que esa es la diferencia también con el resto de los flujos. Y es importante tener en cuenta esto, que es muy sencillo. El flujo que se trata es el flujo que da síntomas, ¿sí? Sea una cándida, sea una vaginosis, sea una tricomona, cada uno se va a presentar con sus síntomas, pero si yo quizás estoy, no sé, haciendo una toma de PAP, pongo el espéculo y veo que hay flujo, puedo hacer ahí una anamnesis y demás, si le pica, si le molesta. También puedo observar cómo está el cuello del útero en ese momento, si veo que está irritado. Lo mismo con las paredes vaginales. Lo mismo antes de colocar el espéculo, bueno, poder observar cómo está la vulva. Y eso me va a dar mucha información con respecto a si doy o no doy tratamiento. Si esa persona me dice que no le molesta, que no le pica, y yo que estoy ahí no siento que tenga un olor particular o llamativo, no necesariamente tiene que tratarse. Sí podemos poner una gasita, ingresar y poder sacar un poco de ese flujo para que no nos contamine o no nos moleste, digamos, en la toma de la muestra del PAP, pero no necesariamente tratarlo, ¿sí? Bueno, y después este flujo sí puede empezar a modificarse y pueden empezar a aparecer otros tipos de flujo ya más, más irritantes, como más molestos para la persona. Y uno de ellos es la vaginosis bacteriana, ¿sí? Yo
solamente les traje imágenes justamente para que esto vayamos también charlando. Eh, la vaginosis bacteriana se presenta con este tipo de flujo. Esto es como si hubiésemos puesto un espéculo y estuviésemos viendo el cuello del útero, ¿sí? Es un flujo blanquecino, grisáceo, que puede tener estas burbujas o a veces incluso no tenerlas, y suele ser bastante abundante. ¿Con qué tratamos la vaginosis bacteriana? Con clindamicina en el primer trimestre y el segundo cuatrimestre metronidazol. Bien. ¿Y tratamos a la pareja sexual si tiene? Sí. No. No, solamente en trichomonas se trataba la pareja. Exacto. Solamente en la tricomona se trata a la pareja. La tricomona y la gonorrea o la clamidia, ¿sí? Que por ahí son son cultivos más específicos, no son los que, por suerte, no son los que mayoritariamente se ven, pero en esos casos también se trata a la pareja. La vaginosis bacteriana no se trata a la pareja. Bueno, y el agente patógeno en realidad es un complejo, porque son varios, y es el complejo GAM, que hay Profe, presencia. perdón, ¿podés decir cuánto de clindamicina? Sí, son 300 miligramos de clindamicina vía oral cada 12 horas, Por 7 días también, ¿no? por 7 días. Si una paciente dice, no, puede repetir en qué trimestre se da cada tratamiento. En el primer trimestre se da clindamicina, y después a partir del segundo se da metronidazol, que se pueden dar 500 miligramos cada 12 horas por 7 días también. Bien, ¿les resulta gráfico ver las figuras? Yo creo que para mí es... igual hay mucha diferencia entre un flujo y el otro, cuando se ve e incluso cuando la paciente relata los síntomas, ¿sí? Pero incluso cuando siempre el diagnóstico es poder, una vez que la persona viene a consultar porque tiene flujo, poder poner un espéculo, ¿sí? O sea, primero observar la vulva, poner un espéculo, poder observar las paredes de la vagina, observar cómo está el cuello del útero, porque siempre que hay un flujo anormal, el orificio cervical externo siempre está irritado, ¿sí? Dependiendo también de cuánto hace que esté con ese flujo y qué tipo de flujo sea, pero siempre se va a ver el cuello del útero de color más rojizo, incluso a veces se puede ver con algunas pintitas más rojas. Incluso en las mujeres embarazadas, cuando presentan este tipo de flujo, una vez que ponemos el espéculo, puede hasta sangrar el cuello del útero, de lo irritado que está por el flujo. Este es el que le dicen que es el olor a pescado, ¿no? No, esa es la tricomona. Otra cosa que les iba a decir es que en las mujeres embarazadas, cuando tienen estos tipos de flujo y no se tratan, por lo general en el momento del parto, si es un parto vaginal, suelen lacerarse bastante las paredes de la vagina por la misma irritación que provoca el flujo. Se puede dar tratamiento
solo con observación o tiene que tener el exudado vaginal? No, se da tratamiento, o sea, no siempre tenemos la posibilidad de hacer una toma de cultivo. Si tenemos la posibilidad, vamos a hacer la toma de cultivo y lo vamos a mandar al laboratorio, pero, pero mientras esperamos, esto es lo mismo que la infección urinaria. Mientras esperamos el resultado, vamos a dar el tratamiento, ¿sí? Porque nosotras ya sabemos que con este flujo, con ciertas características, es una vaginosis y podemos dar este tratamiento, ¿sí? Sobre todo porque da síntomas muy molestos y si esa persona está menstruando, por ejemplo, o mantiene relaciones sexuales, por lo general es muy molesto también en ese momento, como que son momentos donde esto se agrava, entonces no resulta cómodo y el resultado del cultivo por lo general suele tardar entre 5 y 7 días de estos cultivos, de ureaplasma, clamidia y gonococo, pueden llegar a tardar más. Así que sabiendo ya de qué se trata, siempre vamos a dar el tratamiento. Si tenemos la posibilidad de tomar el cultivo, lo tomamos previo. Bien, candidiasis. ¿Sí? La cándida es un hongo, ¿sí? Es un hongo que está habitualmente dentro del tracto intestinal y, y que muchas veces se pasa, digamos, a la vagina, y esto puede suceder como primera instancia por ahí en relaciones sexuales anales y vaginales, sin cuidados, ¿no? Y después tiene que ver mucho con el tipo de alimentación que tenemos o que tiene esa persona, ¿sí? Si consumimos muchos azúcares o muchos hidratos de carbono, quizás estemos más propensas a tener cándida, ¿sí? Porque modificamos mucho el pH intestinal, el pH vaginal, con el consumo de harinas y de azúcares, entonces tiene que ver justamente con la presencia de cándida por eso. Y como que el hongo se alimenta, digamos, de los hidratos de carbono y de los azúcares, entonces se agrava mayormente en esos momentos. Tiene característica, del color es blanco y es típico de leche cortada, o sea, así tal cual se ve en el dibujito, ¿sí? Genera bastante picazón, bastante molestia y bueno, y eso, es uno de los flujos más comunes que existen. Pero siempre que indiquemos cuál es el tratamiento de la cándida. Nistatina en óvulos. Nistatina, fluconazol, miconazol, sí. A veces también podemos indicar acá óvulos mixtos, siempre y cuando tenga alguno, o clotrimazol o miconazol, alguno de esos, porque justamente es un hongo y lo tenemos que tratar, pero si tenemos la posibilidad de que sean algunos óvulos mixtos que tengan centella asiática también, va a ayudar a la recomposición, digamos, y a toda la irritación que se genera en la zona vaginal. Se pueden indicar óvulos mixtos. Profe, acá no importa el trimestre en el que la paciente esté, No ¿es importa. siempre nistatina de primera elección? Sí, lo que pueda conseguir en realidad es como, no sé si hay una primera elección, pero puede ser nistatina, puede ser clotrimazol, puede ser miconazol. Bueno, Profe, y el tratamiento es, yo tengo acá, por ejemplo, bueno, nistatina óvulos,
de 100.000 unidades durante 14 días, o es Sí. durante 7 días. No, la anistatina es 14 días, el clotrimazol es durante 7 días, el fluconazol es única dosis. Y el miconazol también es única dosis. Se puede, no. Fluconazol, óvulos de amplio espectro. No entendí, Romina, tu pregunta. Cuando dice óvulos mixtos. Óvulos mixtos me refiero a eso, que por ahí tenga clotrimazol, fluconazol, bueno, fluconazol no, miconazol, pero tienen centella asiática, como Shinkan, sí. No me acuerdo ahora exactamente qué es lo que tienen como completo, pero Shinkan sí puede ser uno. Bien, ahora sí, la tricomona. Fluconazol. El fluconazol en embarazadas como única dosis no se puede dar. Sí, eso es cierto. Preferentemente la colocación de óvulos. Y también para esto vienen algunos ungüentos o algunas cremas que son, porque a veces la cándida también genera mucha irritación a nivel vulvar y se pueden también comprar cremas de nistatina o miconazol para ponerse externo, no interno. Después, obviamente, que si quien quiera algo más natural, se puede conseguir óvulos de caléndula, bueno, y demás. Bien, la tricomona, acá quizás en este dibujito puedan ver la diferencia de lo que yo les decía recién con respecto a lo que va produciendo en el cuello del útero. ¿Vieron esta última imagen que se ven como todas pintitas? ¿Cómo va generando esa irritación? La tricomona también es un flujo bastante abundante, como más líquido, bastante parecido a la vaginosis, pero la tricomona, a diferencia de la vaginosis, que es un color más blanco, grisáceo, es de color amarillento verdoso y tiene ese olor fuerte a pescado. También muchas veces se puede presentar así, las burbujitas a veces pueden no presentarse también, pero lo que la diferencia es primero el olor fuerte que es muy marcado y se siente mucho, y es lo primero que manifiesta la persona, y después el color del flujo, que es entre amarillento y verdoso. Esta sí es una infección de transmisión sexual, por ende acá en esta vamos a hacer tratamiento también a la pareja. Y, y la tricomona también, a diferencia de las otras, pueden dar más síntomas relacionados a infecciones urinarias. O sea, puede dar disuria, puede dar polaquiuria también. Por eso es importante que cuando, no sé si lo dije cuando hablamos de infección urinaria, pero si la consulta es refiriéndonos síntomas urinarios, disuria, polaquiuria y demás, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y hacer una consulta de si tienen flujo, si ese flujo les molesta, o incluso si puede mostrárselo, si pueden hacer una evaluación y colocar un espéculo, porque si en realidad es una tricomona, se haría solamente el tratamiento para la tricomona y no para una infección urinaria, ¿sí?
En todo caso, después le podríamos pedir que se haga un urocultivo, pero después del tratamiento, pero bueno, hacer ese diagnóstico diferencial. Bien, y acá el tratamiento para la tricomona. Metronidazol, 2 gramos vía oral única dosis. Bien. ¿Y para la pareja? Sí, a la mujer Se le hace podemos darle. claro, se le hace a la pareja el tratamiento, pero no sé cuál. ¿Será el mismo? ¿Se habla del timidazol también en la nueva guía? Se habla del timidazol, sí. Yo la realidad es que no tengo experiencia en el uso. Nosotras siempre indicamos metronidazol. Em, a la persona gestante podemos indicarle 500 miligramos cada 12 horas por 7 días y a la pareja le podemos indicar los 2 gramos que pueden ser los 2 gramos en una sola toma o pueden diferenciarse y hacer 1 gramo y 1 gramo, ¿sí? Pero que sea en ese mismo día la toma de los 2 gramos. Algo importante como para tener en cuenta en esta indicación es que no pueden tomar alcohol, ¿sí? El metronidazol se metaboliza en el hígado y es importante que no tomen alcohol y que siempre coman algo antes de tomar el metronidazol. Es bastante pesado, ¿sí? Eso es importante poder decirlo. Y también sin contacto sexual, Ta- pero se realiza el tratamiento. También restringir el contacto sexual, tal cual. ¿Y al hombre cuántos días o es esa sola ¿Cómo? toma Se de 2 cortó, gramos? perdón. ¿Al hombre cada cuántos días a la El hom- pareja o es esa sola toma? Solo 2 gramos. Solo 2 gramos que puede tomar las 4 pastillas juntas o puede hacer 2 y 2, pero en el mismo día. Puede tomar, no sé, 2 a la mañana y 2 a la noche, pero siempre en el mismo día. Profe, ¿podés repetir el tratamiento en la embarazada? 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Profe, yo tengo ese que vos decís para embarazada, yo tengo para mujeres con VIH. Y para embarazada tengo los 2 gramos vía oral única dosis. Y en lactancia, lo mismo, pero que se debe suspender la lactancia 24 horas posteriores. No, la lactancia no la suspendemos. Em, en realidad, el tratamiento de tricomona es igual. Yo no recomiendo en la embarazada la toma de 2 gramos, me parece que es mucho. Prefiero que tomen, que la vaya tomando a lo largo de una semana, excepto sea una recidiva de tricomona que viene, no sé, en el embarazo es la tercera vez o más que tiene tricomona, sí le doy primero le hago una toma de cultivo y después le doy los 2 gramos, pero yo en el embarazo no suelo indicar los 2 gramos de una, me parece que es un montón. Hola, te hago Porque es una una consulta. medicación Entonces bastante sería, ay, perdón, sería metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. por 7 días. Listo, gracias. Sí, de nada. No sé quién me dijo lo del metronidazol, pero ¿vos buscaste metronidazol en la página de e-lactancia? No, yo solamente miré las guías.
¿Y en qué guía dice eso? ¿Te acordás? En la guía de naranja. Ah, bueno, porque es bastante vieja. Claro, esa guía es de Ahora hay 2013, actualizaciones con respecto a... ¿Cómo? que la guía naranja es de 2013. Claro. Incluso yo ahora te voy a dejar acá anotado, si querés. Mira, te mando esto acá. Les mando esto de ahí. Cualquier duda que ustedes tengan sobre un medicamento que quieran indicar durante la lactancia, pueden buscar en esta página que se llama eLactancia y les va a saltar toda la información de si está indicado, si no está indicado, si es compatible, si no es compatible, si es seguro, ¿sí? Por ejemplo, ahora el metronidazol dice que es compatible, producto seguro, para la lactancia materna es la mejor opción, Dale, ¿sí? profe, gracias. De nada. Las guías de actualizaciones, no sé si hay una del Ministerio de Infecciones del Tracto Genital, pero sigo insistiendo, la maternidad cerdá tiene, nosotras en el hospital nos regimos bastante por eso, y si no, la FASGO o la COG ponen infecciones del tracto genital y ponen esas referencias y, y seguramente hay protocolos o hay actualizaciones. Se los voy a dejar acá, mira. A ver. No sé si conocen, pero FASGO o ACOG, que son asociaciones de ginecología y obstetricia que hacen actualizaciones. Bien, y tenemos clamidia, gonococo, ureaplasma también, que son flujos, en realidad están mucho más presentes en el varón, ¿sí? En el masculino, sin presentar síntomas muchas veces, a veces sí hay secreciones por la uretra y, es bastante molesto, incluso también a veces puede dar algunos síntomas también compatibles con infección urinaria, porque da como una cistitis, como muchas ganas, o sea, una polaquiuria, así muchas ganas de hacer pis. Es una enfermedad también de transmisión sexual, por eso acá en estas también se trata a la pareja. Y por lo general son infecciones también que están relacionadas a infertilidad o a EPI, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una patología en realidad ginecológica, ¿no? Pero tiene esa secreción, así es más de color amarillo, no tan blanco como se ve ahí en la imagen, y justamente genera como mucha irritación a nivel del cuello del útero. Tiene como una consistencia como si fuese más a pus, una cosa así. Bueno, y esto se trata con acitro, con ceftriaxona, obviamente poder tomar un cultivo previo al tratamiento, porque además son gérmenes de los que se llama especiales, son cultivos especiales, no los hacen en todos lados. Pero bueno, eso se trata tanto a la mujer como al varón y hay que hacer un seguimiento por recurrencia, por riesgo de recurrencia.
pero podemos tratar con acitromicina 1 gramo por día. Pues lo podemos hacer como una única dosis o lo podemos hacer hasta 4 días seguidos cuando hay recurrencia. Podemos hacerlo también con eritromicina. Lo podemos hacer con ceftriaxona también intramuscular. No son de las infecciones más comunes, pero bueno, cuando aparecen hay que tratarlas y sobre todo ver la historia clínica de la mujer y hacer el tratamiento lo más temprano posible, justamente por el riesgo a la enfermedad pélvica inflamatoria. Bien, bueno, y del estreptococo beta hemolítico del grupo B, que obviamente no hay imagen, que también es una bacteria que tenemos habitualmente en nuestro tracto gastrointestinal, que puede también dar positivo en un urocultivo, y tenemos que hacer el tratamiento en ese momento para esa infección urinaria, pero también sabemos que a las embarazadas, a las 35 semanas más o menos, tomamos el cultivo para estreptococo. Entre las 35 y 37 tiene 5 semanas de duración el resultado. Si pasamos esas 5 semanas, se debería volver a repetir. Y si da positivo el urocultivo o si da positivo ese cultivo de hisopado perianal, vamos a hacer la profilaxis intraparto. O sea, una vez que que inicie el trabajo de parto, vamos a colocar de forma endovenosa 2 gramos de ampicilina. Penicilina es la de elección, pero usamos generalmente ampicilina, hacemos 2 gramos y luego usamos 1 gramo hasta el momento del nacimiento. 1 gramo cada 4 horas hasta el momento del nacimiento. Y para el urocultivo positivo usamos cefalexina, cefazolina, ampicilina vía oral como cefalosporina de primera generación de amplio espectro. ¿Se entendió? O sea, si da el urocultivo positivo, tratamos esa infección urinaria y después hacemos la profilaxis intraparto. Lo mismo que si ese cultivo da positivo, hacemos la profilaxis intraparto. Bien. Caso clínico. Gestante de 27 años, cursando 32 semanas de embarazo, refiere intenso prurito vulvar y flujo blanco espeso tipo leche cortada sin mal olor. Candidiasis. Candidiasis. Vaginosis bacteriana puede Sí, ser. es candidiasis. Ya cuando nos dice esto de leche cortada, nos hace referencia justamente es como una característica del flujo de la cándida, ¿sí? ¿Se acuerdan de la imagen esa? Justamente eso es, cuando se refiere así a leche cortada y que da bastante picazón, estamos en presencia de una cándida. Claro, lo que dijiste, leche cortada, picazón, molestias. ¿Ese Sí. sería el grumo grueso, por así decirlo? Lóculos. Sí, es como si fuese más, a diferencia de las otras que son más abundantes y como más líquidas,
La cándida es más espesa. Es como, o sea, nosotras quizás ponemos el espéculo y mientras lo vamos abriendo, vamos a ver en las paredes de la vagina todas como manchitas blancas, que justamente es el flujo. ¿Y cómo se trataba la cándida? El tratamiento con fluconazol, en una única dosis, puede ser niconazol, óvulos mixtos. Bien. Sí, clotrimazol, miconazol, el fluconazol como El única dosis, fluconazol pero no no era en que el no se, embarazo. perdón, el fluconazol no era que no se daba en embarazos o entendí mal. En el embarazo no, sí. Si esta misma persona viene, y en realidad, o sea, la realidad es que el fluconazol nos saca también un poco del apuro para disminuir los síntomas. O sea, son 150 miligramos de fluconazol en una única dosis, que lo puede tomar una persona que no está gestando y disminuye bastante los síntomas. Pero lo ideal sería también hacer como un tratamiento más localizado y poder poner óvulos. También se le puede dar clotrimazol, 500 miligramos. No sé. Sí. O nistatina. Bien, 22 años, 18 semanas, aumento de flujo homogéneo grisáceo con olor a pescado, especialmente después de las relaciones sexuales. Vaginosis bacteriana. No, el del olor a pescado era el Tricomoniasis. tricomoniasis era. Y Se trata a la pareja y se daba 2 gramos, ¿no? A la pareja era de de metronidazol y a la embarazada durante 7 días cada 12 horas. 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. bien. ¿Y qué otra indicación vamos a dar ahí? Que hablamos hace un ratito. No tomar alcohol. Sin relaciones sexuales y no tomar alcohol. Bien, perfecto. Y lo mismo con la indicación de una dieta lo más liviana posible y que pueda comer, digamos, antes de, em, Sí, de la toma, porque era muy de la fuerte. toma. Bien. Bueno, hemos terminado ahí. ¿Cómo les fue? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que volvamos a repasar? Profe, ¿puede ser que en el parcial haya un caso clínico y, por ejemplo, nos digan algo con respecto al test de aminas? Sí, puede ser. Es parte del diagnóstico. La realidad es que no, o sea, yo por eso les traje más de lo que vamos a la práctica. Y como de lo más, como de las palabras claves o lo más importante de cada una, porque pienso que después lo tienen en la lectura y, y sí, el test de aminas se puede hacer, pero la realidad es que es difícil que exista, digamos, que haya para poder hacerlo. Pero por lo general se hace siempre con la toma del cultivo de flujo, o sea, la colocación de un espéculo con el tubito del hisopo largo, se hace una toma
se manda a analizar mientras vamos haciendo el tratamiento y esperamos el resultado. Si les preguntan del test de aminas que está descrito, sí, se puede hacer. Ay, no sé si está siendo grabada la clase, me parece que no. ¿Romy? Profe, escucha, Sí. vio con respecto a ese cuadrito naranja que usted dijo que es bastante desactualizado. La profesora Clavijo la semana pasada dijo que nos guiemos en base a eso que nos va a tomar. Fue lo que nos dijo y ahora usted me está diciendo que es bastante desactualizada, porque ella siguió el power que nos dio en base a ese cuadro. Y vio que, por ejemplo, en la candidasis, la nistatina, eso de 100.000 unidades, tableta una por día, por 14, nos dijo esa de primera lección. Yo estoy los martes con ella y justamente la estoy escuchando y fue lo que nos dijo. Guíense de eso, me dijo. Pero no sé, o no sé si lo entendí mal yo, pero fue lo que nos dijo. Yo grabo las clases de ella incluso. Bueno, no está mal igual, lo que me dijiste recién de las indicaciones. Incluso lo que quiero decir es que ese cuadrito no, o sea, ese cuadrito que justamente explica, bueno, cuáles son los factores, el agente etiológico, cómo se manifiesta y demás, no está desactualizado porque eso fue así y sigue siendo de la misma manera. Sí, en los tratamientos por ahí hay algunas actualizaciones. Si les dijo que se guíen por eso, entonces omitan lo que yo les dije de la FASGO y la COG, porque por ahí van a leer otras cosas ahí. Pero las actualizaciones tienen que ver también con la recurrencia de las infecciones y también con la resistencia a algunos tratamientos que se ha estudiado, ¿no? A lo largo. La guía esa creo que es del 2013, ¿puede ser? Dijo usted 2013, sí. Bueno, pasaron más de 10 años. Claro, sí, O profe. sea, no cambia, porque digo, si hablamos de, bueno, quién produce una vaginosis bacteriana, vamos a leer que es el complejo GAM acá en una actualización, Sí. o sea, donde sea. Pero sí van cambiando algunas cuestiones que tienen que ver con los tratamientos, así mismo como pasa con los anticonceptivos. O sea, hay anticonceptivos que van cambiando la fórmula, van cambiando la dosis de estrógenos, porque lo que se intenta es por ahí ser lo menos invasivo posible y generar el menor cambio de la microbiota posible. Pero bueno, si ella les dijo igual que se Claro, guíen sí, por ese cuadro, guíanse por eso porque les van a tomar eso. claro. Bueno, profe. Gracias, era eso. De nada. Igual es mucho, o sea, esto es mucho de memoria, digamos. Para mí es ese cuadrito y con una imagen que ustedes tengan de, como hicimos recién, ¿no? Bueno, la vaginosis, quién lo causa, cómo se diagnostica, si se trata la pareja o no, cuáles son las características de ese flujo y cuál es el tratamiento. O sea, más de eso no va a pasar. Y tener en cuenta que muchas veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una infección urinaria, ¿sí? Porque a veces causan síntomas muy parecidos. Claro, eso iba a preguntar. Diagnóstico diferencial seguro nos meten en todas las preguntas. Bueno, entonces eso, las vulvovaginitis, diagnóstico diferencial, infecciones urinarias. O al revés, ¿no? Porque a veces las vaginosis, por ejemplo, o una tricomona, puede dar también síntomas de infección urinaria. La presentación de los óvulos clotrimazol y miconazol, ¿cuándo es?
¿Cuántos miligramos? Em, Ay, la realidad es que no sé qué dice ese cuadrito, no quiero decirte una cosa que no es. ¿Alguien tiene ese cuadrito naranja a mano? La nistatina son 100 miligramos. La guía naranja, el tratamiento de clotrimazol y miconazol. ¿Cuántos miligramos? Dice. El de candidiasis, Sí, clotrimazol, una tableta vaginal por día por 7 días. bien, Y miconazol, 1200 miligramos, una sola dosis de aplicación. bien. Bueno, gracias. ¿Podrías pasar por el grupo de WhatsApp de donde dijo ella que nos guiemos para el parcial para leerla también? Es la guía de cuidado, no me acuerdo cómo se llama, preconcepcional, con embarazo y post, algo así. Una guía naranja chiquita. No sé si alguien la tiene para compartirle por acá o al grupo. Control preconcepcional Concepcional, prenatal y pectoral. Es edición 2013. Está igual, cuando nos pasaron la bibliografía, está ahí y están todas las actualizaciones. O sea, teóricamente, si yo no entendí mal, nos tenemos que guiar los procedimientos de esto y actualizar si hay alguna droga o algo con las demás. Ah, bien. Bueno, muy bien, hemos finalizado. Espero que se haya entendido y bueno, mucha suerte para la semana próxima. Gracias. Vale, Gracias, muchísimas profe. gracias por la clase. Bueno, de nada. Nos vemos.